pues bueno, por ser nuestro primer live que vamos a empezar a hacer todos los viernes, queremos hablar de nosotros, de esto, de la marca, de qué es Hackby Capital, porque nos preguntan, nos escriben correos, cómo hago esto, cómo hago aquello, y a veces pues realmente falta información que nosotros hemos dado y por eso es que estamos hoy aquí sentados. Angélica, adelante, por favor. Hola, hola, hola a todos. Buenos días para Latinoamérica. Buenas tardes para Europa. Muy contentos de estar compartiendo con ustedes, muy contentos de la oportunidad que tenemos de conectar por esta vía. Definitivamente, pues, Carlos, hace sentido tener estas conversaciones, sobre todo hoy día donde vemos mercados tan fluctuantes en nuestros países, en un movimiento y una dinámica distinta. Y en ese orden, pues, para eso está Hackby Capital y para eso nacimos desde nuestros inicios, para agregar valor, acompañar a los empresarios, a los emprendedores, a las empresas, en todo este proceso de crecimiento, de expansión, de consolidarse en un mercado, de aperturar nuevas plazas. Y Ahora, definitivamente el equipo de Hackby Capital precisamente hoy día está enfocado en ese crecimiento de los empresarios en nuestra región. bueno, Angélica, yo voy a tratar de ir, yo voy a hacer como que el que pregunta, el que no sabe, aquí, porque debo reconocer que la financiera neta, robusta, eres tú. Ah, Pero sí me han llegado muchas preguntas vía Instagram, vía LinkedIn, vía correo electrónico. Y te tomo, por ejemplo, me dicen, ¿qué tipos de financiamiento internacional están disponibles? O sea, yo tengo mi empresa. ¿Cómo sé yo qué financiamiento hay que existe? ¿Qué mercado de finanzas puede haber a nivel internacional que yo pueda traer? Digo, bueno, tengo un proyecto aquí en Panamá, por ejemplo, y lamentablemente la banca local no me da acceso a fuentes de financiamiento. ¿Qué me puedes recomendar tú, Angélica, como Advice Capital? ok. Iniciemos por presentar a Hackby Capital. Hackby Capital es una firma de banca de inversión. Se los traduzco, somos consultores financieros, como les decía anteriormente, para empresas, emprendedores, empresarios en Latinoamérica y todo lo que es la Florida. Legalmente estamos constituidos en 4 países de la región: Estados Unidos, República Dominicana, aquí en Colombia, donde me encuentro en estos momentos, y Panamá, donde se encuentra Carlos. Damos un alcance en toda la región, es decir, atendemos desde los Estados Unidos hasta la Argentina. En ese orden, pues parte del qué, cómo hago como empresario y como estabas formulando la pregunta, para conocer qué tipo de financiamiento puedo tener acceso fuera de mi país de origen, fuera de la banca tradicional y local que me atiende o que me ha atendido en los últimos años. Definitivamente, pues el mercado financiero internacional es muy grande. Todas las soluciones que en algún momento no logramos ver o encontrar en la banca local, las encontramos por fuera. Entonces, hablamos de fondos de capital privado, hablamos de multilaterales, bancos de desarrollo, grupos de alto valor patrimonial, hablamos de cualquier tipo de institución o grupo de alto valor que nos da acceso a esos recursos, a ese financiamiento, a ese fondeo. En ese orden, financiamientos a nivel internacional puede haber, como el crédito corporativo, que ustedes lo conocen, eh, el reperfilamiento de deuda, consolidación de pasivos, todo lo que tiene que ver con Project Finance se financia, se apalanca. No tengan miedo a construir proyectos, no tengan miedo de una idea, construir un negocio, una empresa o un emporio, porque sí se puede hacer. En ese orden, existen las líneas de crédito, existe la emisión de bonos, existe el capital de riesgo, existe el private equity, existe el crowdfunding, existen los ángeles inversionistas y el Ahora, financiamiento a nivel general. Angélica, ahora tú hablas todo eso, se escucha bonito, digo, uy, yo quiero accesar a esa fuente de financiamiento, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y a veces nos llegan proyectos y nos llegan sueños, ¿no? Y a veces pues uno trata como de aterrizar a la gente y decirle, no, mira, no, yo, ¿qué necesito? Digo, o sea, puedo pedir 100%, te puedo financiar un 100% de un proyecto, los fondos me piden algo, ¿cómo me manejo ahí en ese mercado? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué te pido? ¿Qué me pides tú para yo poder accesar a esa fuente de financiamiento?
entendiendo que es tiempo que yo también necesito y que puedes estar aplicando otra cosa, me tengo que desgastar con lo que tú me solicites. Entonces te pregunto, ¿qué necesito? Importante pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que como empresario, emprendedor requiero para obtener ese financiamiento fuera de mi país de origen? Inicialmente es importante tener en cuenta ciertas variables, como por ejemplo el país en el que te encuentras, exactamente el riesgo país en el que te encuentras. No es lo mismo fondearse en Venezuela que fondearse en Costa Rica. Ahí te hago una pausa rapidito. ¿Tú, Akbay, puedes financiar toda Latinoamérica o llevas restricciones? O sea, esto es de entrada. ¿Llevas restricciones en algunos países o te pregunto por Cuba, Sí, sí, Nicaragua, así es. Venezuela? Los países que hoy tienen una coyuntura política compleja, usualmente no los atendemos, no porque no se atiendan, sí se atienden en el mercado, es simplemente porque Akbay tiene su estrategia también como cualquier otra empresa. Nos enfocamos en países donde sea pues mucho más dinámico el proceso de estructuración de financiamientos en mercados internacionales. Para responderte, no atendemos Venezuela en estos momentos, no atendemos Nicaragua, no atendemos Cuba. Ok, continuemos entonces. Me estás Así, diciendo que lo importante es identificar país, porque cada país tiene un riesgo país, y riesgo decías país, que no era el lo mismo sector, financiar. ¿no? Y no es lo mismo financiar proyectos de energías renovables que financiar una institución financiera o financiar un proyecto agroindustrial o una compañía en el sector alimentos. Son sectores completamente distintos y así, y esa variable, es decir, esa condición es necesario tenerla en cuenta. Además, el tamaño de la empresa. No es lo mismo fondear $1 millón que fondear $100 millones. En ese orden, pues precisamente el equipo de Akbay Capital para eso está, para asesorar, acompañar, ejecutar y cerrar transacciones financieras en un mercado financiero internacional. Hacer toda la estructura que necesita el equipo empresarial o el equipo de un proyecto con el objetivo de qué? De que se vean los resultados, de lograr cierres exitosos. Eso lo vamos a hablar más adelante. Sin embargo, requisitos a nivel general, estados financieros, requisitos a nivel general, toda la información financiera que se requiera de la compañía, información o requisitos a nivel general, pues obviamente la información legal, requisitos a nivel general también podría ser dependiendo de la necesidad puntual. Y creo que en este corto tiempo que vamos a hablar, ustedes siempre nos van a escuchar repetir lo mismo. Es importante conocer cuál es la necesidad de una empresa, porque puedes haber dos empresas en el mismo país, del mismo sector, el mismo tamaño, pero tener distintas necesidades. Ahí cambia toda la audiencia objetivo a la que nos dirigiríamos para cerrar esa transacción. Por ejemplo, una transacción de equity es muy distinta a una transacción de deuda. Así son los grupos que estarían interesados en entrar en una o en otra. Entonces, son clave e importante tener esta información preliminar con el objetivo de conocer de qué forma podemos avanzar, podemos construir la mejor solución para una empresa o un proyecto específico. Ok, te consulto. Tengo mi empresa nueva, la abro recién, meses de abierta. ¿Puedo yo tener acceso a una fuente de financiamiento internacional siendo una empresa tan joven o existe algún tipo de limitante en la edad de la empresa para yo tener ese acceso? Buena pregunta. Y creo que nos las hacen a menudo. Acceso a fuentes de financiamiento. Financiamiento se requiere en empresas que tengan un historial, que tengan estados financieros. En ese orden, una compañía nueva no puede acceder a financiamiento en un mercado financiero internacional porque lo primero que se van a pedir es, ok, muéstrame los estados financieros del 2023, del 2022, del 2021, ¿dónde están tus O sea que tú clientes? dices 3 años como mínimo debe tener mi empresa para yo poder tener acceso a esa fuente de financiamiento. Es lo que recomiendan, ¿no? 3 años como mínimo. Como mínimo, Como como mínimo. mínimo. Sin embargo, cuando estamos hablando de emprendimientos o de proyectos, la conversación es completamente distinta.
porque se entiende que un emprendimiento y un proyecto no tiene un historial, no tiene unos estados financieros que mostrar. Entonces, allí la construcción de la información es otra. ¿Dónde está el business plan? Donde tú eres experto construyendo business plan y, entre otras cosas, para los que no lo sabían, nosotros estamos formados por el Banco Interamericano de Desarrollo en la metodología de Project Management PM4R Agile, en el cual podemos apoyar a las empresas, a los emprendimientos y a los proyectos en estructuras que hagan sentido para que su proyecto o su emprendimiento sea exitoso. Bueno, en ese orden, para proyectos y emprendimientos, la conversación, como te decía, es distinta. Entonces, allí nos vamos a ir a dónde está el business plan o el master plan, la corrida financiera, la estructuración del modelo financiero proyectado. Recuerden que no tenemos un historial, no tenemos Un un backup que pasado. nos soporte. Sí. En ese orden, las proyecciones a 5 y 10 años hacen todo el sentido, en donde Vinko Verhofnik, nuestro director de estructuración financiera, es experto junto con su equipo de trabajo. Entonces, para avanzar, sí podemos atender a ciertos proyectos y emprendimientos donde la audiencia no va a ser un banco internacional, no va a ser un fondo de capital privado de deuda, pero sí va a ser un fondo de impacto que vea proyectos nuevos, si va a ser ángeles inversionistas, si va a ser otro tipo e incluso grupos de alto valor patrimonial, que hoy día quieren invertir en empresas en temprana edad, lo que ustedes conocen también como los venture capitals. Claro, aquí te pregunto y hago una pausa como para también poner en contexto a la gente. Una cosa es la deuda, como bien decías, y hablando coloquialmente es, voy al banco, pido plata prestada, me ponen una tasa de interés a X cantidad de años y voy pagando. Ese, hablando coloquial es deuda. Hablando equity es, yo hago mi empresa, llamo a Angélica, Angélica pone capital y ella se lleva un porcentaje de mi empresa. Básicamente sería así, o existiría otro modelo de proceso de financiamiento que salga de esas dos variables. Sí, supuesto, por supuesto. Recuerda que sí existen las rondas de inversión. Ok. Entonces, allí ya pues la estructura hace todo el sentido si, por ejemplo, estás hablando de una compañía de tecnología, una fintech, todo lo que hoy conocemos en el sector tecnológico y de desarrollo tecnológico, su estructura de fondeo es esa. Entonces comienza eh, corres un proceso. Puedes entrar a serie A, serie B y vas construyendo el capital requerido para ir operando y para ir construyendo también el equipo de tu emprendimiento. Maura Angélica, vuelvo, yo me estoy poniendo del lado del cliente, de la persona que llega a tocarte la puerta. Okay. Te digo, mira, Angélica, aquí está mi empresa, esta es mi empresa, este es mi paquete, estos son los socios, Uh-huh. esto es lo que necesito. Tú me evalúas la empresa, me la ayudas, modificas, ¿qué haces? O cómo mejoras mis posibilidades, porque a veces yo puedo ir a tocar a un banco y hablo las preguntas que hace la gente y me dice, mira, esto es lo que tengo. Y ya nosotros con los 480, 500 fondos con los que tenemos alianza y estamos trabajando, ya nos dan a nosotros como me dice, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que tú me vas a dar a mi empresa para que cuando yo se lo presente un fondo, el fondo diga, hey, eso me gusta, yo quiero invertir ahí, yo le quiero prestar? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Nosotros como firma de banca de inversión estructuramos, como decía anteriormente, la mejor solución para la necesidad financiera puntual de nuestro cliente. Es decir, de una empresa o un emprendimiento, un proyecto, en ese orden, con la información que ya tiene nuestro cliente. Recuerda que, pues, obviamente nosotros nos basamos en la información, tanto financiera, legal, constitutiva, de la empresa o del emprendimiento, y sobre eso construimos. Si es una empresa como tal, lo que hacemos es estructurar distintos escenarios transaccionales, construimos un modelo financiero ajustado a la necesidad financiera de la compañía, estructuramos las mejores garantías con base en lo que el cliente tiene sobre la mesa e incluso, esto es importante también, nosotros construimos garantías para transacciones específicas. Esto es importantísimo. Es decir, hoy día las empresas
que están operando y dicen es que yo no puedo acceder, muchas veces es porque no se tiene la información completa, se tiene la información a medias. Y es importante tener la información completa. Es por eso tan valioso tener un aliado estratégico como Acbai Capital. Mira, Es importantísimo recibir, así como las compañías reciben la asesoría legal, reciben la asesoría de marketing, medios. Es importante recibir la asesoría bueno, financiera. aquel día hablaba casualmente en un podcast con un señor que tiene una empresa aquí de hamburguesas, una cadena de hamburguesas, y él decía que uno de los más grandes errores, perdón, que él cometió durante su corta trayectoria como empresario fue eso. Él dice, aquí el emprendedor, el empresario tiene que asesorarse, porque a veces entramos a un mercado, entramos a un desarrollo que creemos sabernos todas en X sector, pero resulta que hay muchos tejidos internos dentro del sector financiero que cuando uno no los maneja o uno no los sabe llevar adelante, muchas veces te lleva a la quiebra del proyecto. Entonces, a veces la gente dice, no, que yo, ajá, pero muéstrame tu empresa, muéstrame tus balances, muéstrame tus estados financieros, ver si realmente está correcto lo que estás haciendo. Entonces yo pregunto, ¿Akbai me ayuda? Y a ver, que quede clara la pregunta, no es que voy a modificar mis balances, mi estado financiero, pero Akbai sí me ayuda a vestirme para irme a presentar un banco impecable, impoluto. Pero no, este proyecto se ve bien. Eso lo hace Akbai. Te pregunto. Por supuesto, Akbai estructura, si es un proyecto, estructuramos desde el business plan, toda la estructura financiera del proyecto y obviamente todo lo que son las proyecciones, hasta obviamente el cierre financiero, que es la, el acercamiento de los grupos inversionistas o de los grupos, o por qué no, de los socios estratégicos que van a participar en ese proceso de crecimiento de ese proyecto. En caso tal de las empresas ya constituidas, que lo que necesitan es un financiamiento puro y duro, básicamente nos iríamos a la estructura como tal de la transacción, construir toda la información que se va a requerir por estos grupos inversionistas. Nosotros conocemos el perfil de cada uno de ellos. Hoy día Pay Capital tiene acceso a más de 600 grupos fondeadores y financistas a nivel mundo. Y aquí lo importante no es ese número, aquí lo importante es que sabemos a quién le gusta qué, en qué país, en qué sector, qué tamaño, qué ticket, Hay una qué tasa. segmentación. Exactamente. Entonces, eso obviamente acorta los tiempos, permite ganar tiempo, que es lo más valioso que tenemos todos, y definitivamente es lo que nos permite también lograr cierres financieros, que es lo que siempre le digo a mis clientes. En ese orden, ibas a decir algo, perdón. No. Es que pasa que me escriben al privado, porque tengo aquí el iPad y me van llegando mensajitos, y entonces no quiero tampoco dejar sin responderle a la gente. Y me preguntan aquí, ¿ustedes ven todos los sectores o tienen algún tipo de prohibición con algún sector? Pregunta importante. Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Hoy día, cuando nacimos como By Capital, ¿te acuerdas? Asesoramos empresas en casi todos los sectores. Eh, nosotros comenzamos asesorías incluso en el Perú, nuestras primeras plazas fueron Dominicana y Perú. Y en Perú veíamos minería. Hoy día no atendemos, por ejemplo, el sector minero, al menos que sea el del lado de la comercialización, nada que tenga que ver con exploración y explotación de hidrocarburos, tampoco lo vemos. Todo sector, armas, tabaco, juegos de azar, casinos, no lo atendemos por obviamente las razones válidas que cuando tienes aliados estratégicos como multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, pues definitivamente nos seguimos a sus filosofías y a sus políticas. Confiamos y creemos en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En ese orden, eh, buscamos que los proyectos, las empresas que nosotros asesoramos, en realidad brinden un retorno a su comunidad, a sus clientes, a sus trabajadores, un impacto ambiental o social. Y parte de la asesoría que nosotros brindamos como Acbai Capital va enfocado a ello, va enfocado en acompañar a nuestros clientes a implementar políticas sostenibles que hagan sentido para su empresa. Pero recuerden que nosotros somos financistas, nosotros no nos podemos quedar en el romance, no solamente que hagan sentido, es que se moneticen. ¿Cómo
yo como empresa, como empresario, implementar políticas sostenibles que sean de beneficio para la comunidad, para el medio ambiente o para algún objetivo específico, pero que también sea beneficioso para mi compañía a nivel de rentabilidad. Eso lo hace el equipo de Acbay O Capital y sea, es parte del acompañamiento que nosotros digo brindamos. entonces, digo entonces, Aguay, quiero un financiamiento, viene Aguay de la empresa, verifica su número y te dice, mira, Angélica o Carlos, te falta sostenibilidad en esta empresa. Y creo que quiero hacer un poquito hincapié en esto porque nos está pasando, y que la gente lo sepa, que a veces tienes proyectos espectaculares, con unos números perfectos, con unas proyecciones impecables, y cuando tocas la puerta del fondo te dicen, no, aquí no hay sostenibilidad, no me interesa ver. O sea, sensibilizar eso, explicarle a la gente qué significa eso. Ok. Te devuelvo la pregunta, porque creo que tú la puedes responder mejor que yo. A ver, sorpréndeme. Definitivamente, eh, nosotros como firma de banca de inversión, hoy día sí estamos generando un impacto para nuestros clientes. Me gustaría hablar un poco antes de avanzar en la forma en que el equipo hoy de Acbay Capital está haciendo que las cosas sucedan en nuestra región. Recuerda que al final del día nuestra filosofía siempre ha sido la misma desde un comienzo. Nuestra filosofía es impactar a empresas que al final del día generen empleo, que muevan la economía y que generen riqueza en nuestros países. Esa es nuestra filosofía. Y eso lo podemos hacer es a través de ese acompañamiento y a través de la asesoría que nosotros brindamos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando empresarios que no tengan miedo por las condiciones que viven en sus países. Estamos buscando empresas que quieran crecer, empresas que necesiten continuar expandiéndose y que estén buscando también las oportunidades de aperturarse, de abrirse a nuevas plazas. Es allí donde Acbay Capital agrega valor. Hoy día incluso estamos viendo exploraciones con grupos de empresarios en países como la República Dominicana, que tú muy bien sabes, acabo de llegar de Dominicana, duré más de un mes allá. Es increíble todo lo que estamos haciendo a nivel empresarial y cómo se está moviendo la economía. No hablemos de otros países de la región Centroamérica. Hace unos años, hace unos años hablaba yo de que pues los países fuertes estaban al norte o estaban al sur. Hoy día Centroamérica es una región increíble por explorar. Es decir, hoy los empresarios están viendo con esos ojos, y bueno, ya lo comenzó desde hace un par de años, lo empezó a ver el sector financiero. Grupo Bancolombia está en Centroamérica, Grupo Avienda está en Centroamérica, el Grupo Aval está en Centroamérica, y empecemos a ver desde nuestros sectores y desde nuestros negocios qué oportunidades tenemos nosotros. ¿Cuánto cuesta? Pregunta aquí. ¿Cuánto cuesta o qué costos tiene ese financiamiento internacional? Y esta pregunta viene más direccionada al compararse Uh -huh. internacionalmente con una banca local. Y me ponen, en la pregunta que me hacen, ¿y hay beneficio con tema de tasa de interés? ¿Cómo es la parte legal? O sea, preguntas muy puntuales, Angélica, por favor. Bueno, sí, hay unos costos para levantar financiamiento. Precisamente hace unas 2 semanas estábamos en el cierre de un cliente en Colombia y le hicimos toda la estructura de costos financieros que tiene esa transacción puntual. Eh, al, para resumirlo, está dentro de la tasa de mercado, con todos los costos que se incluyen en una operación internacional, seguimos dentro de la tasa de mercado. Segundo, los costos que pueden acarrear un financiamiento internacional en dólares, porque hay financiamientos internacionales en moneda local. Eso va a depender de la disponibilidad del grupo financista fondeador. Pero sí se fondea también en moneda local si existe la disponibilidad de la moneda. Pero hablemos en dólares. Para
los costos para dólares, básicamente, puede incluir el costo uno, de la asesoría nuestra, dos, costo de la colocación del recurso, que es una comisión pequeña también que cobra el financista. Tres, todo lo que es la transacción de cubrirte cuando tú estás en mercados como el colombiano, donde la moneda pues fluctúa eh, de forma considerable. Es importante hacer una cobertura cambiaria que te dé la tranquilidad, ok, estoy endeudado en dólares, pero tengo una cobertura cambiaria que no va a permitir que en caso tal un dólar mañana amanezca disparado, me afecte a mí en la economía y en las finanzas de mi compañía. Entonces, todos esos costos se tienen en cuenta al momento de tomar una decisión de un fondeo internacional y parte de, pues, también de esa asesoría es la que nosotros brindamos. Cubrir todos esos costos y que queden inmersos en la tasa final. ¿Cuánto tiempo? Ven, Carlos Ferreira, By Capital, vengo desde cero con mi empresa, por así decirlo. Arranco un proceso con Acbay, firmo un contrato y en cuánto tiempo yo puedo decir tengo el dinero en la mano o tengo el desembolso. ¿Cuánto tiempo promedio puede llevarle a Acbay Capital llevar esto adelante? Con respecto a los tiempos, es necesario puntualizar ciertas cosas. Uno, pues va a depender de la dinámica del proceso. Dos, de la necesidad puntual del cliente. Vuelvo y digo, no es lo mismo un financiamiento de crédito corporativo, es decir, deuda pura, que una estructura de equity o la estructuración de un proyecto desde cero. Entonces, en ese orden, voy a tomar varios rangos. Deuda, estamos hablando de que aproximadamente los tiempos están entre 4 y 6 meses. Deuda. Estoy siendo muy conservadora en realidad. Pero promedio, sí. Promedio está entre 120 y 150 días para un primer desembolso, siempre y cuando pues, el proceso sea dinámico. Una estructura de equity o una estructura de project finance puede estar promedio ya un poco más, unos 180 días y un poco más. Ok, Va a depender. 180 días, 4 o 5 meses me puede tomar llegar a un proceso de desembolso. Y aquí voy a intervenir un poquito porque la experiencia que nos pasó en años anteriores, recuerdo era un hospital, una clínica en Honduras, ¿no? Por tema pues no voy a decir el nombre, y se tardó 7 meses en enviar los papeles. Y al octavo mes, cuando entrega los papeles, dice, ajá, ¿dónde está mi crédito, el financiamiento? ¿Cómo vamos avanzando? O sea, es también sensibilizar a la gente que gran parte del tiempo que lleva una operación pasa mucho por el cliente. Pasa mucho porque consolide la información, audite sus estados financieros, porque envíe un proyecto y nos pasa muchísimo el tema de que siempre estamos enviando o nos están mandando información incompleta o nos están mandando proyectos que les falta mucho todavía por construir y a veces la gente no entiende eso. O sea, la gente cree que es que vienes con una varita mágica, toma y aquí está el dinero. Y hay una serie de trámites y una serie de, inclusive de conversaciones y reuniones con los fondos face to face, donde el fondo también quiere conocer al cliente. Es más, y nos ha pasado, hay fondos que visitan al cliente porque necesitan entender, por ejemplo, tiene sostenibilidad, ok, demuéstrame la sostenibilidad, igualdad de género. Y esa parte me gustaría tocarla, Angélica, que nos contaras en base a tu project management avalado por Bit Invest, ¿cuáles son esas políticas de sostenibilidad hoy que levantan la mano y los fondos dicen, ahí quiero entrar? ¿Cuáles dirías tú? Ok, sí, es importante inicialmente lo que estabas contando. El proceso va a demorar lo que demore también el cliente en ser ágil en la entrega de la información que se requiere. No es lo mismo un cliente o una empresa que entrega su información la primera semana o los primeros 15 días del proceso, que como tú muy bien lo dices, una empresa que demora para entregar unos estados financieros 6 meses. Así se tomarán los tiempos. Por otro lado, me estabas preguntando también qué se requiere. Es decir, que al final del día creo que hoy los empresarios sí estamos luchando con el tema tiempo. Es importante apuntar a un crecimiento.
No ha sido fácil los últimos años para la región como tal y bueno, es sorprendente ver, por ejemplo, hace un par de años un Chile, hablando de Chile, un Chile eh, con una complejidad económica a nivel país y hoy día pues está repuntando como otra vez como el número uno en la región a nivel económico. Eh, Eso lo dan los empresarios, eso no lo da la política, eso no lo da el gobierno, esos resultados vienen de Pero, cada uno de ustedes. pero Perdón. afecta, y tocas ahí un punto, la política afecta el riesgo país, la tasa de interés, que me pueda conseguir un fondo, ¿no? Como decías al principio, no es lo mismo que vaya a invertir en República Dominicana, donde tiene una apertura comercial impresionante a nivel turismo, donde se están construyendo ciudades hospitalarias, donde leía aquel día que ya Santo Domingo no puede recibir más infraestructura y se están abriendo otras ciudades como, digo, todo eso afecta a la tasa de interés. Todo eso me puede afectar a mí en mayor o menor proporción cuando voy a un tema de financiamiento. Sí, totalmente. Hoy día, por ejemplo, El Salvador tiene unas tasas muy competitivas en comparación a Colombia, que tiene unas tasas muy altas para fondeo puntualmente. Sí, afecta la dinámica del país, afecta también el riesgo país. Sin embargo, pues todo proceso que se corra de forma organizada, estructurada, va a generar unos resultados. Y es ahí donde empezamos a ver oportunidades. Hoy día, puntualmente, Colombia tiene una coyuntura pues, en la que hay mucha zozobra a nivel empresarial y económico. Sin embargo, las oportunidades son todas. Hay grupos fondeadores que se han ido, sí. El último informe mostró de que se redujo la inversión extranjera. Sin embargo, sigue entrando la inversión extranjera. Es decir, la lectura es clara. La lectura es clara. El que quiera trabajar, siempre va a haber trabajo. El que quiera Ahora, generar empresas, siempre va a haber oportunidad de seguir construyendo y de crecer. Perdón. yo voy desde cero, social, y te pregunto, dame paso a paso muy resumido día uno, necesito plata. Toco la puerta by Capital, día 180, desembolso. ¿Qué fases, qué etapas pasamos ahí? Ok, Yo te estoy al preguntando lo momento, que la gente pregunta. O sea, y hablo, y la gente me dice, ¿y cómo hago? Y ojo, importante, te interrumpo, porque me preguntan, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Me están preguntando. Así que mete todo ahí en esa respuesta. ok, básicamente, para correr un proceso de levantamiento de financiamiento a nivel internacional, debes estar preparado como empresario para hacerlo. Y cuando te digo debes estar preparado como empresario, es a la empresa específicamente. Es decir, hablemos de empresas ya constituidas y que necesiten levantar financiamiento puntualmente. Son empresas que deben tener estados financieros de mínimo 3 4 años. Son empresas que definitivamente deben tener la información construida. Hablemos de que al momento de fondearse a nivel internacional, lo que se está buscando es que le des la tranquilidad al financista de que tú vas a pagar ese crédito al que te van a otorgar. Es decir, lo primero que van a ver antes de cualquier número y cualquier EBITDA y cualquier estado como tal de resultados o PIG, van a ver tu estructura de gobierno corporativo. ¿Cómo es la toma de decisión dentro de tu empresa? Esto es importante. ¿Y por qué estoy intentando dar este tip? Porque es un tip. Porque muchas empresas pueden estar facturando una cantidad considerable, pueden tener un margen considerable, pero a nivel estructural todavía es manejado como una microempresa. Es importante tener esto claro para correr un proceso en un mercado financiero internacional. Debes tener tu equipo directivo, tu equipo de apoyo bien claro, con funciones claras y responsabilidades claras. Esto es necesario. Además, para que cuando corres un proceso desde el día cero hasta el día del cierre financiero, se va a requerir que el apoyo, por ejemplo, en el caso tal de que
te permitas asesorar con Acbai Capital, de que el apoyo de nuestro equipo de análisis y estructuración financiera en una primera etapa te ayude en toda la estructura de la modelación financiera, eso lo hace nuestro equipo, toda la estructura, como decía anteriormente, de los escenarios transaccionales, toda la estructura que se requiere y la construcción de esa data o el data room que se requiere. ¿Para qué? Para que cuando estos grupos accedan a la información, tengan la información organizada, tengan la información completa, tengan la información a la vista. Incluso los formatos con que se presentan la información son distintos. O Son sea, distintos a los no es llamados. igual, y voy porque me van preguntando y no quiero que nadie se quede con la duda. Y me dicen, ok, me dices que es distinto, ¿qué es distinto? O sea, ¿qué es distinto de uno a lo otro de lo que estás mencionando en este momento? ¿Qué cambia? Porque, por ejemplo, Vinco, que escribe aquí, pone, deben tener la disposición de hacer cambios. Es decir, Claro, tú vienes a Buy ya, Capital y me dices, dilo, tú me cambias, ¿cómo es? ¿Qué es eso? de aceptar recomendaciones. Eh, Nosotros hacemos recomendaciones cuando leemos y cuando nos interiorizamos a la empresa. Hay ajustes que vamos a sugerir. Vuelvo y digo, recomendaciones, sugerencias. ¿Por qué? Porque obviamente pues nosotros no vamos a obligar a nadie a un cambio. Sin embargo, sí, como consultores y como conocedores de este tema, podemos contribuir a nuestro cliente, vamos a brindar todas las recomendaciones y consideraciones que vemos que pueden llevar a la empresa de aquí a allá. Mira, pregunta a Javi López aquí, ¿cómo sería el proceso en empresas emergentes, diría yo, pues, empresas recién creadas? ¿Cómo sería ese proceso de acceso a financiamiento internacional? Y creo que va mucho con el tema de Angel Capital, Venture Capital. ¿Qué le responderías, Angélica León? Necesitaríamos conocer el sector en el que está, dónde están hoy, qué tan avanzado van. Sin embargo, podemos prepararlos con el objetivo de qué? De que si están buscando comenzar algunas rondas, acercarlos a distintos grupos de Venture Capital. Pero antes de hablar de los grupos y de la audiencia objetivo, vuelvo a lo mismo. Necesitamos construir la información y construir, como dices tú, vestir a la novia, ponerla linda. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a estos grupos, en realidad sea atractivo para ellos. Recuerden de que al final del día, nosotros no solamente competimos colombianos con colombianos, aquí competimos con los chilenos, con los peruanos, con los mexicanos, todos tienen proyectos. Empresarios hay en todos, están en todos nuestros países haciendo cosas maravillosas y teniendo resultados espectaculares y queriendo construir grandes empresas y grandes proyectos. En ese orden, nosotros necesitamos construir. Yo creo en que hay que ser organizados. Yo creo en que nosotros cuando nos planteamos y cuando estructuramos un plan organizado, tenemos los resultados. Porque es que tú lo ves, Carlos, tú lo ves con los cierres que nosotros lideramos. Nosotros lo vemos el día a día con nuestros clientes cuando comenzamos una asesoría y cuando la terminamos. Y los resultados se Mira, ven, pero a raíz de Green todo, Planet, a raíz de la formalidad en la estructura. Perdón, adelante. que Green Planet te escribe y te dice, yo de Angélica me haría asesorar en todo. Escribe, consulta donde necesita. Angélica, socia aquí viendo, si yo te preguntara cuál es lo mínimo, ¿dónde estaría ese piso? Bueno, ya 7 preguntas iguales. ¿Cuál es lo mínimo? ¿Cuál es lo máximo en financiamiento? Ok, distintas etapas de empresas. La primera, empresas ya constituidas, empresas que quieran acceso a fondos de capital privado, a multilaterales, a bancos internacionales. El ticket mínimo va a ser entre mínimo 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Empresas que... Máximo, No hay techo. el cielo. Bueno, El cielo es el límite. tú has estado asesorando proyectos de logística El cuando cielo es eso, el límite. el cielo Sí, es el no. límite. 200, 300 millones, sí. Es bastante. Estamos Ojo, hablando de dólares, señor. y la gente a veces, con el respeto, a veces uno habla de 3 y habla de millones y de millones y de millones.
pero realmente el mundo de la inversión, el mundo de la banca internacional, del financiamiento internacional, se maneja en esos niveles de tickets por la sencilla razón de que tú no puedes entrar a competir con la banca local con procesos de financiamiento de 100.000, 200.000, 300.000 dólares, 50.000 dólares. Primero. Segundo, que el proceso, o sea, el mismo proceso que nosotros llevamos para sacar un proyecto de 2 millones, 3 millones de dólares, por así decirlo, es el mismo trabajo que para un proyecto de 100 millones de dólares. O sea, ahí nosotros, por eso el tema de la distinción a partir de los 3 millones de dólares, que creería que puede ser un poquito más hoy, como se está comportando el mercado. ¿Qué opinas al Para respecto? empresas constituidas, para emprendimientos y proyectos, la estructura es distinta. Es decir, no se asusten, caramba, 3 millones de dólares. ¿Cuánto debo vender yo? ¿Cuánto debe vender mi empresa para que den un crédito de 3 millones de dólares mínimo? Pero si es un proyecto, un emprendimiento, la estructura es distinta. Entonces, allí va a depender de qué tienes, cuál es tu desarrollo. Hoy se habla tanto de tecnología, hay tantos proyectos que impactan ambientalmente, proyectos de waste to energy, proyectos de energía, que tienen incluso, bueno, yo en Dominicana estaba viendo unas patentes en Dominicana. Yo decía, wow, esto está pasando aquí. Hay tanto por ver, hay tanto por explorar. A mí me gustaría que a nosotros nos escribieran y nos mostraran sus proyectos, nos dieran la oportunidad de conocerlos y por lo menos darles un feedback de cómo lo vemos nosotros como financieros y conocedores del mercado financiero internacional. Creo que lo que está sucediendo en nuestra región hoy día es increíble. Incluso en desarrollos, Latinoamérica tiene un porcentaje a nivel mundo increíble, importantísimo. Está por encima del 30% en desarrollo de proyectos, tanto de tecnología como proyectos medioambientales. Entonces, nosotros necesitamos llegar a eso, Carlos, porque hoy Y día ahora, la plata está para ese tipo de proyectos. bueno, Angélica Socia, aquí mensaje contundente para despedirnos de este primer live. Nos encantaría quedarnos 10 horas hablando, pero bueno, es el tiempo que tenemos hoy. ¿Cuál sería el consejo, ese mensaje que le dejas hoy a esas personas que nos vieron, que nos van a seguir viendo y que evidentemente a través de esto que va a quedar aquí en la plataforma y la gente lo va a poder repetir desde cero? ¿Cuál sería ese mensaje que Angélica León Valencia, directora de Advice Capital, le manda a todas esas personas que hoy nos ven? Bueno, pues el mensaje creo que lo he dado en toda esa conversación. Confíen en sus negocios, confíen en sus proyectos, confíen en ustedes. Nosotros estamos para apoyar, nosotros estamos para acompañar, nosotros como Actual Capital estamos para que ustedes generen riqueza y que nuestros países cambien y mejoren día tras día, para que nosotros podamos impactar. Y definitivamente, eso lo vuelvo, insisto, es que yo soy empresaria, confío y creo en ello. El cambio de cualquier país está en la base del emprendedor y del empresario. Confíen y déjense asesorar de firmas serias que les permitan de la mano llevarlos a unas nuevas oportunidades. No sé si eran nuevas oportunidades es decir, como dices tú, el cielo es el límite. Bueno, quiero aprovechar ya para despedirnos, darle las gracias a todos aquellos que estuvieron conectados, que estuvieron preguntando por aquí, por el correo electrónico, por los mensajes directos. Estamos a la orden, estamos a su disposición, www.advicecapital.com. Nos pueden contactar a través del LinkedIn, nos pueden contactar a través del Instagram. Como decía Angélica, no tengan miedo a tocar esa puerta del financiamiento internacional. De verdad que se lo digo. Estamos acostumbrados y tenemos a veces el temor de endeudarnos. Las grandes empresas son lo que son hoy porque pasaron por un proceso de endeudamiento con bancas de inversión, con fondos de inversión, con multilaterales, family office, lo que sea. Al final es O el saber acercamiento. manejar la deuda y los Así es. proyectos. Así Socia, es. Muchísimas gracias gracias. a ti por el tiempo. Recuerden, todos los viernes, 9 de la mañana,
live, a excepción que suceda algo extraordinario y no podamos hacerlo, pero queremos ser sumamente responsables, diligentes, religiosos con el live. ¿Por qué? Porque esto también ayuda a construir la comunidad, a que ustedes se conozcan, a que nosotros también entendamos la necesidad que tienen. En el transcurso de la semana le vamos a decir cuál es el tema que viene. Hoy era bye, hoy era hablar de nosotros, hoy era presentarles nuestra casa. A partir de la semana que viene, pues ya vamos a empezar unos temas un poquito más complejos, economías locales, los cambios que se vienen, que están viendo los fondos, etcétera, etcétera. Angélica, Así gracias. es. Muchas gracias para todos. Bye.